haciendo su voluntad, haciendo su perfecta voluntad. Sabes, cuando mis padres estaban juntos, ellos no conocían del Señor. Mi papá era músico y con esto él se ganaba la vida. Y cuenta mi madre que cada mañana papá salía con su guitarra y se reunía con un grupo de amigos en el centro de la ciudad. Yo crecí en la ciudad de Ensenada, Baja California. Hasta hoy en día es un puerto turístico, y si usted va por el bulevar o por la parte turística va a encontrar grupos de músicos con sus instrumentos que tocan para el turismo, ya sea en un restaurante, en algún bar o en la vía pública, y de esta manera entonces agarran dinero para traer a casa. Así que papá se desenvolvía en un ambiente de mucho vicio, y él tenía un problema fuerte con el alcoholismo y otras cosas. En ese tiempo que mis padres estaban juntos no conocían del Señor, tenían muchos problemas, y mamá sufría de violencia. Así que un día llega papá a la casa tomado y agrede a mamá, y esa vez mamá toma la decisión de hablar con mis abuelos y pedir ayuda. Mamá estaba embarazada, me llevaba en su vientre y ya llevaba unos meses de embarazo, así que ella comenzaba a sentir peligro con mi papá de esa manera. Ella cuenta que papá era una buena persona, pero cuando tomaba era una persona desconocida. Así que esa noche pide ayuda a mis abuelos la protegen y mis padres terminan por separarse. En el camino que tomó mi papá siguió con el mismo estilo de vida, pero en el camino que toma mi mamá alguien le habla del amor de Dios, recibe al Señor en su corazón, comienza a congregarse en un lugar donde enseñaban la Biblia, y esto entonces cambió el rumbo de su vida. Pasa el tiempo y gracias a Dios que pude nacer, y desde que tengo uso de razón recuerdo muy bien las palabras de mi madre, porque mis papás nunca se volvieron a ver, así que no conocí a mi papá o no crecí con mi papá. Así que mamá me llevaba a la iglesia desde que estaba chico, y lo que ella iba aprendiendo es lo que me iba sembrando en el corazón. Y siempre que me hablaba de Dios, me decía que Él era mi padre. Cosas muy sencillas como estas: Abel, tú no careces de una figura paterna, tú sí tienes un papá, Dios es tu papá. En otra ocasión, o constantemente me decía, aprende a sentirlo, Él siempre va a estar ahí contigo, nunca vas a estar solo, Dios es tu padre. Y mamá como que tenía esa preocupación porque su hijo fuera a crecer afectado por la ausencia de un padre terrenal. Pero aunque mi mamá se esmeraba por enseñarme de la paternidad de Dios, por otro lado, la experiencia de tener un padre ausente físicamente estaba afectando mi vida sutilmente, haciéndome pensar que así como mi padre terrenal fue ausente, Dios Padre también tenía que ser de la misma manera. El problema fue, o no sé, no lo quiero ver como un problema, pero el caso fue que cuando mamá me enseñaba de Dios, me enseñaba desde la perspectiva de un papá. Me decía, Dios era tu papá. Entonces esta experiencia de un padre ausente yo la relacionaba también con Dios Padre o con la paternidad. Por eso es que conforme fui creciendo me fui haciendo la idea de que Dios Padre también tenía que ser ausente como mi papá terrenal, o lejano o indiferente. Por otro lado, mamá tenía que trabajar para sacarme adelante y me dejaba con mis abuelos. Mis abuelos tuvieron 13 hijos. Podría decirse que yo fui el hijo número 14 y recibí parte de la crianza de mi abuelo. Mis tíos podrían haber sido como mis hermanos. A mis abuelos les dije amá, apá, como algunos de ustedes, a pesar de tener a mi mamá. Pero muchas veces la crianza que mi abuelo dio a sus hijos fue severa. Muchas veces la crianza de mi abuelo fue
fue dura, muchas veces fue vigilante, castigador, y no era una mala persona. Los quise mucho. Pero si por un lado la ausencia de un padre terrenal me había llevado a pensar que Dios Padre también tenía que ser ausente o lejano de mi persona, por otro lado la crianza de mi abuelo me hizo pensar que Dios Padre también tenía que ser duro o severo o castigador. Y estas dos experiencias me llevaron a no querer una tercera, porque estas dos experiencias de alguna manera afectaron mi vida, llegando al punto de no querer absolutamente nada con el tema de la paternidad. Y obviamente esto estaba afectando mi relación con Dios desde pequeño. Así que aunque mamá me llevaba a la iglesia, yo me acostumbré a estar así. Y nunca faltó el tema de la paternidad en un campamento juvenil, en un congreso juvenil o en una reunión de jóvenes. Siempre que se presentaba el tema de la paternidad de Dios, aún yo veía a jóvenes o amigos de la misma generación pasar a recibir sanidad, pero regularmente Abel Zavala se quedaba ahí atrás, porque yo ya había tomado la decisión de proteger esta área de mi vida y no dejar que nadie interviniera. Y el Señor es caballeroso. En diferentes etapas de mi vida estuvo tocando a la puerta de mi corazón para sanar la paternidad, pero yo no lo dejé. Y sabes que esto no se quedó así. Porque comencé entonces, sin darme cuenta, a acumular resentimiento, falta de perdón. Y tengo que reconocer que a los 20 años de mi vida ya había alcanzado cierto nivel de amargura en mi corazón y de alguna manera experimentando orfandad, con mucha necesidad a los 20 años de amor, de afecto, del sentirme valorado, mucha necesidad paternal. Por eso digo que estaba experimentando orfandad. Ahora, para este tiempo, mamá trabajaba en un consultorio médico de recepcionista y vivíamos a media cuadra de su trabajo en unos departamentos. Yo no conocía a mi papá todavía a los 20 años de edad. Mis papás nunca se volvieron a ver de aquella vez que se separaron. Yo no conocía a mi papá físicamente, ni él tampoco me conocía a mí físicamente. No sabíamos nada el uno del otro. Habían pasado 20 años. Y si nos hubiéramos encontrado en la calle, jamás nos hubiéramos reconocido. Pero una vez, enfrente de donde nosotros vivíamos había unos departamentos arriba de unos laboratorios, lo recuerdo muy bien. Mi papá estaba buscando unos departamentos para rentar. Ya había hecho su vida, habían pasado 20 años, estaba casado con una señora, tenía 3 hijos, mas nosotros no sabíamos nada. Pero un día llega a rentar uno de los departamentos que quedaba justo enfrente de donde nosotros vivíamos, sin saber que nosotros vivíamos ahí. Habían pasado 20 años. Y contó mi padre que una vez una mañana antes de irse a trabajar, abre las cortinas de la sala, enfoca la mirada, ve movimiento en los departamentos de enfrente y entre las personas ve a una señora, y aunque tenía 20 años sin verla, la reconoce como diciendo: ah, caray, a esta doña yo la conozco, en algún lugar le vi, pues es mi ex esposa, ¿no? Y era mi mamá, que iba saliendo para su trabajo como todas las mañanas. Minutos después me vio salir a mí de la misma puerta que iba para la escuela, y le calcula a mi papá, porque ellos se separaron aún sabiendo mi papá que venía un varón en camino. Mas nunca mi papá me conoció. Pero esa mañana me ve salir a mí también y le calcula, dice: ah, caray, este chavalo debe de ser mi otro hijo. Y manda a mi medio hermano, a uno de sus hijos,
a buscarme. Mira, aquel chavalo que está allá es tu medio hermano, ve y dile, córrele, que estamos viviendo enfrente de su casa. Así que yo voy caminando por la banqueta, me alcanza este muchachito como de 5 años menor que yo, me toca el hombro, lo primero que él me dice es: oye, disculpa, es que tú y yo somos medios hermanos, tu papá es mi papá, tenemos la misma sangre, tenemos días viviendo aquí, y apenas mi papá se dio cuenta de que tú vives ahí. Y sabes, en un momento de tanta necesidad emocional, Dios lleva a mi papá a vivir enfrente de mi casa. Pues yo ya lo había rechazado en varias etapas de mi vida a Jesús, y no era en sí rechazarlo a él, sino rechazar el momento cuando quería sanar la paternidad de mí, porque mi mamá me llevó a la iglesia desde que estaba chico, pero me acostumbré a vivir de esta manera, a ver a Jesús como mi fiel amigo, o de otras maneras, pero el momento que Jesús tocaba la puerta de mi corazón para presentarse como mi padre, yo no lo podía ver como un padre. Ese es el punto. Entonces, después de haberlo rechazado en varias etapas de mi vida, a los 20 años, Dios lleva a vivir a mi padre, a vivir enfrente de mi casa, para meterme a un proceso sí o sí de restauración. Y sabes, el conocer a mi papá, podría decirte que fue de las experiencias más hermosas de mi vida. Fue un parteaguas en mi vida. Cuando yo comencé a conocer a mi papá, me interesó tanto porque yo me estaba viendo en un espejo. O sea, papá pensaba que yo lo iba a rechazar, pero no fue así. Cuando yo conozco a mi papá, o cuando comienzo a conocerlo, me di cuenta de que él tenía la misma necesidad que su hijo. Mucha necesidad de amor, mucha necesidad de afecto, mucha necesidad de sentirse valorado, mucha necesidad paternal. Y Dios entonces comenzó a trabajar de una manera muy extraña en mi corazón para con mi papá, porque yo estaba resentido con él, porque cargaba algo en contra de él. Pero cuando comienzo a conocer su situación o su vida, todo comenzó a cambiar y a ser un poco más empático con él. Sabes que mi papá salió a su temprana edad de casa a vivir la vida loca, tratando de llenar un vacío que no pudo ser lleno en su hogar. O sea, mi papá, lejos de tener una buena relación con mi abuelo, fue lastimado física y emocionalmente. Y esto lo llevó a su temprana edad a salirse de la casa. Se refugió en la música porque para él la música lo era todo. Se refugió en los amigos, que también era el mismo grupo de músicos, y después lo agarró el vicio, etcétera. Después fue que conoció a mamá, se casaron, pero no pudo continuar con el hogar que Dios le había regalado. Y así fue como sucedieron las cosas, que crecí sin él. Y de algo que me daba cuenta es que mi papá no culpaba a mi abuelo por ser así. Si algo decía de mi abuelo, es que mi abuelo sufrió mucho. Conforme fui conociendo la vida de mi papá, la vida de mi abuelo, me di cuenta de que no nada más mi papá había vivido una niñez difícil, sino que exactamente mi abuelo también, lejos de tener una buena relación con su papá, mi abuelo también fue lastimado física y verbalmente, física y emocionalmente. Y cuando yo veo entonces un panorama en la vida de mi papá, y se lo estoy platicando así a grandes rasgos,
me doy cuenta de que un patrón de herencia cultural se estuvo repitiendo de generación en generación. Yo no sé si esto comenzó con mi bisabuelo, probablemente no fue así. Desde generaciones atrás quizás se estuvo repitiendo esto. Pero este patrón de herencia cultural también me estaba afectando a mí. Entonces, cuando yo veo que mi papá fue víctima de una herencia cultural que daña, lastima y destruye, cuando veo que mi abuelo también y probablemente mi bisabuelo, entonces, ¿quién es el culpable? No encuentro el culpable. Y en esa etapa de mi vida es cuando Dios habla a mi corazón diciéndome: Abel, sí hay un culpable, y no es exactamente tu papá, tu abuelo o tu bisabuelo. Culpable solo hay uno, y tú ya sabes cuál es: el adversario. Que su intención con esta paternidad distorsionada que aplica en nuestra sociedad o en las familias de nuestra sociedad, su intención es que el ser humano sea afectado desde la niñez, en su mente y en su corazón, y tenga una imagen distorsionada de lo que realmente es la paternidad de Dios. Porque Dios es bueno, nuestro Padre es bueno. Aun cuando Jesús, quien no cometió pecado en esta tierra, alguien le dijo bueno, Jesús inmediatamente para en seco a la persona diciéndole: ¿por qué me llamas bueno? Si bueno solo hay uno. ¿Y hacia quién apunta? Hacia el Padre. Él es bueno. Nos ha dejado una instrucción. Y aun cuando le falló la humanidad, o sea, todavía envía lo que más ama, envía a su Hijo amado. Yo que tengo 4 hijos, daría mi vida por mis 4 hijos, pero date cuenta, el Padre dio lo que más amaba, dio a su único Hijo para que tú y yo hoy podamos tener salvación. No puedo ver un Padre malo aquí, es un Padre bueno, lleno de amor y misericordia, que hasta hoy en día nos tiene mucha paciencia. Pero no es esta la paternidad que vemos en la vida de todos los días en nuestra sociedad. No es esa. Hay una paternidad distorsionada como parte de una estrategia del adversario para que el ser humano no tenga una relación con su Creador, y al no tener una relación con su Creador, pues no puede vivir la plenitud de vida. Aún dentro de la iglesia, yo podría decir que puede haber gente cristiana de años viviendo su vida cristiana a medias, no en plenitud. ¿Por qué? Porque están acostumbrados a vivir abrazados de la cruz, y no que esté mal. Claro, vivimos agradecidos con Jesús por lo que hizo en la cruz por nosotros. ¿Qué hubiera sido si Él no hubiera ido a la cruz para morir por nuestros pecados? Pero la intención de Jesús no era que nos agarráramos de la cruz. Claro, vivir en el agradecimiento, pero la intención de Jesús era que corriéramos a pasos agigantados a reconciliarnos con el Padre, porque el pecado nos separaba de Él. Pero si una persona tiene algo cargando en el tema de la paternidad y no ha permitido que el Señor le sane, es ahí cuando puede estar viviendo una cristiandad a medias, un cristianismo a medias, sin experimentar la plenitud que existe en el abrazo del Padre. Muchas personas han sido víctimas de generación en generación con esta estrategia del adversario, afectando siempre sus vidas para que no alcancen la plenitud que solamente se encuentra en el Padre eterno. Le podría decir algunos de estos ejemplos, y aquí pueden suceder 2 cosas. Puede haber gente que se identifique con estos ejemplos, pero también nos sirve para hacer un autoexamen y ver qué tipo de paternidad estamos ejerciendo en la vida de nuestros hijos. El más común de todos es el padre ausente.
El padre ausente provoca que los hijos crezcan con un vacío que siempre tratarán de llenar. El padre ocupado, porque vivimos en un sistema que constantemente nos absorbe y nos quita el tiempo que le pertenece a la familia. El padre ocupado provoca que los hijos interpreten la ocupación de los padres como un desinterés y desamor. Crecen con baja autoestima al sentirse desvalorados. El padre exigente levanta hijos inseguros y tímidos que se vuelven perfeccionistas tratando de buscar aceptación. Y el padre agresivo, que también es muy común, hace que los hijos crezcan con un callado resentimiento que se prolongará por muchos años. Ejemplos como estos son los que provocan que el ser humano desde la niñez, sea hombre o mujer, no volteen hacia arriba. El adversario comienza a trabajar sutilmente, creando en sus mentes y en sus corazones un concepto de la paternidad de Dios totalmente lejos del modelo original. Una imagen lejos del modelo original. Esto provoca una barrera que impide que el ser humano se relacione con su Creador. Por eso es que Jesús era tan intencional en mostrar al Padre. En Juan capítulo 14, versículo 1, Jesús, el camino al Padre, así dice el título, ¿verdad? Jesús, el camino al Padre, el camino a nuestro destino que es el Padre. Comienza a hablar de manera muy sencilla pero muy profunda con sus discípulos, diciéndoles: ¿creéis en Dios? ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. Y se los dice en un momento donde Judá había sido conquistada por 4 imperios, el pueblo de Dios había sido hostigado, todo a consecuencia de que sus padres, sus ancestros abandonaron el pacto. Por lo tanto, la consecuencia es que los hijos sufrieran todas estas cosas. Había tantas interpretaciones acerca de Dios, pero Jesús, entre ellos, siendo tan intencional, le dice a los discípulos: ¿creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre, dice, muchas moradas hay. Como diciendo, ya yo voy a preparar lugar para vosotros para que no estén sufriendo. Hay un lugar donde ustedes podrán estar conmigo, donde habrá paz, donde habrá bendición. Ya no estarán sufriendo como hoy. Y si me voy, regresaré otra vez. Dice, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y luego les dice: y sabéis a dónde voy, sabéis el camino. Esto se lo dijo porque Jesús ya había estado con sus discípulos enseñándoles estas cosas. Pero se le atraviesa uno de sus discípulos diciendo: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo podemos saber el camino? Y esto muestra la condición del pueblo de Dios en aquellos tiempos. Una condición perdida, un pueblo perdido, tratando de encontrar a Dios, tratando de encontrar el camino para llegar a casa. Y por eso es que Jesús se convierte en el camino para que ellos lleguen a su destino, a Dios, al Padre. No sabemos a dónde vas, ¿cómo podemos saber el camino? Y Jesús lo ubica de nuevo cuando éste ya había agarrado monte. Yo soy el camino, yo soy la verdad, soy la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Imagínense la situación de cada discípulo. ¿Qué vivieron en sus hogares? ¿Qué imagen tenían acerca de Dios, del Padre? Por eso es que Jesús era tan intencional. Si me conocéis también a mi Padre, me conoceráis, dice, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Entonces se le atraviesa otro de sus discípulos diciéndole: Señor, ya sé lo que quieres decir. Si tú dices que el Padre es lo que tanto hemos estado buscando en esta vida, muéstranos al Padre y nos basta. Y si Jesús hubiera sido mexicano, ya le hubiera dado un coscorrón a Felipe. Porque mire cómo le contesta: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. Me imagino al Señor, ¿verdad? No, bueno, no es cierto, con el cinturón así, ¿verdad? No. Pero tanto tiempo
hace que estoy con vosotros y no me has conocido. El que me ha visto a mí, dice, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, dice, Él hace las obras. Créanme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. Jesús era tan intencional en llevar a la gente a su destino final, en llevarlos al Padre, en restaurar la paternidad en la mente y el corazón de la humanidad. Hasta hoy en día esa ha sido la intención de Jesús. Fue a la cruz, ¿por qué? Para dejarnos el camino de regreso, el camino libre para reconciliarnos con el Padre, el camino libre para llegar a casa, a experimentar la plenitud. Pero a la misma vez que el Señor tiene esa intención, también está la estrategia del adversario que quiere que el ser humano no llegue a su destino final. Cuando yo veo entonces a mi papá, cuando yo veo el panorama en la vida de mi papá, me doy cuenta de que necesito hacer algo. Sabes, con el paso de los años, papá se enfermó de diabetes y la diabetes se lo acabó. Un día me habla un primo suyo que estaba entre el grupo de músicos, muy amigo, muy cercano a él, diciendo, tu papá está en el hospital. Resulta que le iban a cortar una pierna, perdió su pierna. Más adelante estuve ahí cuando le cortaron su otra pierna. Sabes, al final de sus años papá estaba en una silla de ruedas. Lo ponía a su familia fuera de un banco, un BBU, un Bancomer, en la avenida Juárez en Ensenada, con su guitarra. Recuerdo muy bien, papá casi no podía ver. Y la gente a veces pasaba y le daba una ayuda, o salían del banco y le daban una ayuda. La primera vez que yo vi a mi papá en esa situación, ¿sabes? Lo primero que pasó por mi mente era, no se vale que mi papá termine así. No se vale que mi papá termine así. ¿Por qué? Sabiendo que él fue víctima de la estrategia del adversario. No se vale que mi papá termine así. Sí, cometió errores en su vida que lo llevaron a esta situación, sí, pero sin duda fue víctima de una estrategia del adversario para destruirlo. Antes de que mi papá partiera, yo quería asegurarme de que se fuera libre. Así que un día llegué con mi papá a hablar seriamente con él. Nunca habíamos tenido una plática así, pero le dije, papá, en resumen, quiero hablar contigo. Quiero que recibas esto que te voy a decir. Yo decido perdonarte. Yo decido perdonarte. Y usted no sabe, cuando yo dije estas palabras, nunca se las había dicho a mi papá, pero cuando yo dije estas palabras, mi papá comenzó a llorar como un niño chiquito. Nunca pensó mi papá que su hijo lo fuera a recibir. Si algo pensó mi papá, es que iba a ser rechazado. Nunca pensó mi papá que Dios lo iba a llevar a vivir enfrente de donde yo vivía. Nunca pensó que su hijo lo iba a recibir. Y nunca pensó que su hijo le iba a llegar a decir, papá, yo decido perdonarte. Yo quería asegurarme, en lo que se refiere a mi persona, que mi papá quedara libre. Y así fue. Pero yo no sabía lo que el perdón iba a causar en mi corazón. Porque cuando yo dije, papá, decido perdonarte, entonces es como si yo hubiera entregado por fin esta área de mi vida al Señor para que Él interviniera y comenzara a restaurar la paternidad por fin en mi corazón. Esto fue un parteaguas en mi vida.
Y comenzó entonces Él a restaurar mi mente y mi corazón. La imagen que yo tenía acerca de la paternidad, el concepto que yo tenía acerca de la paternidad. Comencé a entender cosas como que Dios realmente siempre ha estado ahí. Siempre ha estado ahí. Aunque tu madre y tu padre te dejaran con todo eso, yo te recogeré. ¿Sí? Que si los planes de un padre terrenal no me incluyeron, no importa. Su palabra hoy me ha enseñado que los planes de mi Padre eterno me incluyen a mí como te incluyen a ti también. Jamás Él será un padre ausente, Él siempre será un padre presente que se encarga personalmente de sus hijos. Entonces comencé a cantar por fin acerca de la paternidad. Yo creo que esta canción no la podría haber escrito sin esta experiencia de vida. El padre que siempre soñé. Es una oración de mi corazón. Estás conmigo desde antes de verme nacer. Tu palabra me hizo saber de las cosas tan hermosas que creaste para mí. Es asombroso que en tus planes me encontrara yo, alcanzando tus propósitos. En mi vida puedo a diario ver que marcas el camino. Estás conmigo desde el principio, me has visto crecer. Cada momento he podido ver que tu favor me guía a cumplir lo que tú quieres para mí. Eres el Padre que siempre soñé, mi amor eterno, mi razón de ser, mi dulce compañía en cada uno de mis días. Eres el Padre que siempre soñé. Estás conmigo a pesar de los errores que sabes bien pudiera cometer. Me ayudas a permanecer de pie ante la vida. Estás conmigo desde la noche hasta el amanecer. Cada momento he podido ver que tu favor me guía a cumplir lo que tú quieres para mí. Eres el Padre que siempre soñé, mi amor eterno, mi razón de ser, mi dulce compañía. Estás conmigo, eres el Padre que siempre soñé, mi amor eterno, mi razón de ser, mi dulce compañía en cada uno de mis días. Eres el Padre que siempre soñé. Eres mi Padre, Abba Padre, oh Abba Padre. Conmigo, identidad, por el cual hoy podemos clamar: papá, Abba Padre, papito. Si tú te identificas con este testimonio, yo estoy seguro que más de una persona ha vivido algo así.
Necesitas soltar, necesitas dejar ir, necesitas olvidar, necesitas sanar, necesitas perdonar. No estoy generalizando, no estoy diciendo que todos lo han vivido, pero si alguien se identifica con esto y dice: Abel, yo todavía estoy con algo en mi corazón, necesita ser restaurada la paternidad, ábrele las puertas al Señor para que lo haga. Él es especialista en eso. Perdona, sana, suelta, deja ir, borra ese pasado y camina a pasos agigantados a los brazos de tu Padre que ya te están esperando, y comienza entonces a acumular vivencias hermosas en la paternidad de Dios. Porque si no lo haces, no nada más tú vas a sufrir las consecuencias, sino que tus seres más cercanos y más queridos pueden sufrirla. Porque aquel que no perdona, que no sana, que no deja ir, aquel que decide no soltar, sino llevar consigo el rencor, el resentimiento, la amargura, llega a convertirse en una persona tóxica. ¿Cuáles son esas características? Bueno, son las personas que maltratan y abusan, ya sea a gritos, golpes o humillación. Personas críticas, descalificativas, exigentes. Personas ausentes por abandono físico o emocional. Personas narcisistas. Personas con una adicción. Pero si ponemos atención, nos daremos cuenta de que todo este tipo de comportamientos es simple y sencillamente hambre emocional en un adulto, hambre muy grande por no haber recibido en su infancia satisfacción de sus propias necesidades afectivas. Por eso es tan importante entender que en casa todos valen, todos son importantes. Y en el camino mi esposa y yo, con 22 años de matrimonio, porque la semana pasada cumplimos 22 años, con 4 hijos, 3 varones y una nena. Estamos maravillados con las equivalencias. Dios es tan detallista. Porque cuando mi esposa y yo nos casamos, veníamos con cosas diferentes. Formamos un hogar y ella aportaba algo que yo no tenía y viceversa. Yo aportaba algo que ella no tenía. Después vino nuestro primer hijo, Abelito, que hoy ya casi tiene 18 años, y vino con algo que no teníamos los dos y que nos hacía falta en casa. Después vino Andresito, que hoy tiene 15 años. Y vino con algo que no teníamos los 3. Después vino mi nena y nos ablandó el corazón. Dios nos dio bien duro, a mí en lo personal. Y aportó algo que no teníamos en casa, ninguno de los otros. Y luego mi esposa dijo: ¿y si Dios nos regala otra nena? Ya teníamos 2 varones, una nena, y ¿qué tal si Dios nos regala otra? Pues toma la que fue varón, ¿verdad? Y mi esposa ya había escogido nombre, estaba ilusionada y se tuvo que resetear otra vez. Pero hoy en día Alex tiene 8 años y sabemos por qué Dios nos trajo a este varoncito. Vino a ser como la cereza del pastel, a aportar algo que no teníamos todo, que no teníamos todos. Si mi esposa se va por un momento, se siente el vacío en casa, porque es importante. Si alguno de mis hijos se va a un campamento por unos días, se siente el vacío porque son importantes. Espero que mi familia piense así de mí cuando yo no estoy en casa. Pero tenemos que ser expresivos. Hijo, te extrañamos. Nos haces mucha falta. Hija, te extrañamos. O si uno de los dos se va: mi amor, te extrañé. Nos haces mucha falta aquí. Valorarnos el uno al otro, darnos el lugar, respetarnos.
para que el día de mañana y que mis hijos lleguen a la adultez y tengan su hogar, su familia, no tengan que estar exigiendo a la pareja algo que no recibieron desde la niñez, porque no es culpa de la pareja, tampoco es culpa de los hijos. Si una persona crece en un hogar sano, no va a tener necesidad de estar exigiendo satisfacción de sus propias necesidades afectivas, porque ya lo tuvo desde la niñez. Y para que mis hijos entonces no batallen con estas cosas, ¿sí? Yo sabía que necesitaba hacer un cambio en mi vida. Necesito perdonar, soltar, dejar ir, porque esa necesidad afectiva la encuentro en el Padre, en una relación personal con Él. Ahí es donde se llena este vacío. Debo perdonar, debo soltar, debo sanar. Que esto sea un parteaguas en mi vida. Construir el puente por donde tengo que pasar para caminar a pasos agigantados a la casa del Padre. Comenzar a vivir la plenitud de vida y no cargar a mi familia con esto. Que mi hogar no sea un lugar de guerra, sino un lugar de paz, de amor. Que los frutos del Espíritu se manifiesten. Que aún en medio del silencio y del amanecer el Espíritu de Dios se pasee por cada pasillo, por cada rincón, que le podamos ver, y en la mañana entonces amanezcamos con mucho fruto, en armonía con nuestro Padre Celestial, con el Creador, porque Él hizo a la familia, pero el adversario vino a destruirla, y no debemos dejar que esto suceda más. Por eso es importante perdonar. Esa es la primera cosa. La segunda cosa que podemos hacer, y de seguro toda persona que se siente identificada con esto y que dice: Abel, yo estoy decidido a perdonar, la segunda cosa que vas a querer hacer es llegar a casa, armarte de valor y pedir perdón, comenzando por la pareja. Mi amor, quiero pedirte perdón. ¿Por qué? Pues por todas esas veces que te he hecho la vida imposible. En muchas de esas ocasiones me doy cuenta de que es mi culpa, por la amargura, por no sanar. Y he venido a exigirte a ti algo que no tienes la culpa. No nada más tiene que suceder del hombre a la mujer, sino viceversa, de la mujer al hombre también. Aunque el hombre tiene que ser el caballero y tiene que tomar el primer paso, ¿no? Le pido a Dios que de ahora en adelante me enseñe a ser un caballero, que te trate como una dama, como una hija de Dios, como un vaso frágil, como lo que eres, una reina. La tercera cosa que vas a querer hacer es llegar a casa para pedir perdón a los hijos. Porque no nada más hay una generación adulta que necesita una restauración de la paternidad. Hoy en la actualidad hay una generación joven que necesita perdonar a sus padres. Hijos, quiero pedirles perdón. ¿Escuchaste a mi papá? Eso es la primera vez que lo dice aquí en la casa. ¿Qué dijo? Que quiere pedirnos perdón. Ay, pregúntale. No, yo no le quiero preguntar otra vez. Bueno, papá, ¿qué dijiste? Que quiero pedirles perdón. ¿Por qué? Pues por aquel cinturón que decía Levi's. ¿Te acuerdas? Uno que tenía un toro cafecito de piel. Te dije, no le hubieras preguntado a mi papá, hombre. Sí, papá, ¿cómo se me va a olvidar si todavía traigo el toro aquí marcado y las letras que dicen Levi's de tantas veces que me diste? Pues es que eras bien tremendo, mi niño. Necesitabas corrección, ¿no te acuerdas qué tremendo eras? Pero sí quiero pedirte perdón porque en muchas de esas ocasiones, aunque necesitabas corrección, lo hice con amargura y te corregí de más y me fui lastimándote físicamente, y no nada más físicamente, sino verbalmente.
En muchas ocasiones dije cosas que te hirieron el corazón. Y es triste ver papás que darían lo que fuera por retroceder el tiempo y comenzar de nuevo en la relación con sus hijos, porque están en una etapa donde ya el tiempo pasó y el fruto de una mala relación hizo que los hijos fueran tan indiferentes. Mi hijo no quiere nada con Dios, mi hija no quiere nada con Dios, no voltean hacia arriba. Probablemente no voltean hacia arriba porque la relación horizontal, la relación padre-hijo se ha dañado y necesita ser restaurada para que ellos entonces volteen arriba. Quiero pedirles perdón. Y dejar que se cumpla lo que dice la palabra, que Dios haga volver el corazón de los padres a los hijos y los hijos a los padres. Y que toda maldición sea cortada. Que toda maldición sea cortada. Yo le doy gracias a Dios por mi esposa, porque es una bendición de Dios. Que Dios la bendiga. Y discúlpeme, pero como yo estoy aquí, pues yo estoy hablando de mi señora, ¿verdad? Pero yo sé que cada esposo se siente agradecido por su esposa. Bien dice la Biblia, el que encuentra esposa, encuentra ¿qué? La benevolencia del Señor. Y sí, definitivamente, el Señor nos ha bendecido mucho. Y son tan multifuncionales. Son una bendición. Mi esposa es una bendición. Pero yo no la puedo cargar con lo que a mí me corresponde. Cada quien tiene su llamado y yo necesito entender mi llamado. Para esto necesito conocer el propósito del varón. Escuche estas palabras que le voy a leer. Dios estaba pensando en la palabra padre cuando creó al varón. De hecho, en medio de todas las criaturas que Dios creó, al único que le dio la igualdad de llamarse padre fue al hombre. En cada varón existe el potencial de ser un padre, y no solo biológicamente. Cada varón debe crecer en la paternidad de Dios a tal grado de representarla delante de su familia y en la sociedad. Es decir, si nosotros somos cabezas de hogar, somos sacerdotes de nuestra casa, entonces debemos ser representantes de la paternidad de Dios delante de nuestra familia, dándole la identidad de Dios a nuestra familia, enseñanza de Dios a nuestra familia, guianza de Dios a nuestra familia, provisión de Dios a nuestra familia, protección de Dios a nuestra familia. Mire qué diferente es lo que está en el corazón de Dios y lo que está en el corazón del diablo. Totalmente diferente. Un varón está diseñado para ser en la adultez un proveedor no nada más físico, sino emocional y espiritual, primeramente espiritual. Un protector, un maestro que nutra, alimente y enseñe. La paternidad es el diseño y el destino del varón. El propósito por el cual Dios hizo al varón es para que un día sea padre, es decir, que un día sea representante de estos valores y principios delante de nuestra familia y en nuestra sociedad. O sea, si usted ve que la sociedad se está cayendo a pedazos, es porque el hombre no ha entendido su propósito al ser varón. El propósito del varón es que un día sea padre, sea representante de este modelo educativo que nació en el corazón de Dios. El propósito de la paternidad es que los varones sean padres. Así que la paternidad para el varón no es una opción. Y mire cómo hoy en día la estrategia del adversario todavía sigue activa, porque hoy está confundiendo a una nueva generación, la cual no se define ni como hombre ni como mujer. Dese cuenta cómo el adversario quiere borrar la paternidad o este modelo educativo en la familia y en nuestra sociedad.
La paternidad para el varón no es una opción, más bien este es su propósito en la vida. Y lejos de repetir un patrón de herencia cultural que daña, lastima y destruye, alguien, si se identifica con esto, alguien tiene que cambiar el rumbo. Si tú te identificas con esto y Dios te está permitiendo escuchar este mensaje, ¿sí? Cuando Dios te permite ver la necesidad, te está dando una orden. Haz de cuenta que Dios te está diciendo, si tú te identificas con esto, Abel, tú eres el elegido, tú debes romper toda maldición. Porque tu familia me pertenece a mí. No dejes que el adversario destruya tu familia. No dejes que el adversario destruya tu vida. No dejes que el adversario destruya tu matrimonio. No dejes que el adversario destruya tu vida como padre, enseñándole a los hijos algo que no es correcto. Y no dejes que tu vida no dejes que el adversario destruya la vida de tus hijos. No dejes que el adversario destruya tu familia. Encomiéndate al Señor y deja que Él te guíe y que puedas ver mucho fruto, no nada más en tu vida, en tu matrimonio, sino que el día de mañana lo puedas ver en tus hijos. Que sean hombres y mujeres que conozcan a Dios, que le amen, que le sigan, que le sirvan, y a tus nietos y a los hijos de tus hijos y a los hijos de tus hijos y a las siguientes generaciones